en el acto con Ángeles, y lo que he hecho ha sido sacarme en el AVE el ordenador y escribir un texto, porque cuando uno no quiere decir tonterías y ser espontáneo, lo mejor es escribir. Lo mejor es escribir. Y he escrito un texto y no estaba previsto, pero lo voy a leer, porque hablar del libro de Ángeles es hablar también de mí, de mi vida, de mis recuerdos, y tiene que ver con lo que hay encerrado en mi libro de 1 año y 3 meses. Y quería contarles algunas cosas de lo que he sentido al leer Soñar con bicicletas. La capacidad de resistencia tiene que ver menos con el optimismo que con la melancolía. Por eso, conviene recordar que la melancolía más profunda no responde al pasado, sino al futuro, o de manera más precisa, a un pasado que contaba con un futuro en su sitio. El futuro que se queda sin lugar es más melancólico que la memoria del tiempo perdido. Siento esta poderosa capacidad de melancolía y resistencia al leer el último libro de Ángeles Mora, Soñar con bicicletas. Una cita de Juan Carlos Rodríguez me devuelve a finales de los años 70, primeros años 80, cuando el futuro estaba para mí todavía en su sitio, para mí y para Ángeles. Lo que ocurre, escribió Juan Carlos, es que la vida, esa es su secreta y terrible verdad, es siempre histórica. Y toda historia tiene su principio y su fin, solo que jamás un final histórico ha sido dulce. Escribíamos entonces nuestros primeros poemas. Juan Carlos Rodríguez nos enseñó, entre Antonio Machado y Luis Althusser, que los sentimientos son también históricos, igual que las guerras y las constituciones, y que transformar la historia implica transformar los sentimientos y preguntarse por las contradicciones poco dulces que se esconden en la palabra yo. Para nosotros, la democracia recién conquistada no suponía votar cada 4 años, sino transformar el significado de otras palabras como masculino, femenino o amor. El soñar con bicicletas de Ángeles no remite a una infancia feliz, sino a una sociedad en la que las chicas no podían moverse con libertad, conscientes de que se jugaban la vida al elegir sus caminos. Bécquer afirmó: poesía eres tú. Juan Ramón Jiménez explicó su poética pura con la imagen de una mujer que se iba quitando los ropajes hasta quedarse desnuda. Ángeles cuenta en su poema Mi vida secreta, Las chicas, la historia de unas experiencias femeninas que empiezan a bajar las escaleras de la vida en el filo de la navaja, solas ante el peligro. Y llega así a tomar conciencia de unos poemas que procuran saber lo que somos, lo que nos dejan ser. Se trata de un tipo de soledad que, para comprenderse a sí misma, necesita, a lo largo del libro, convertirse en un nosotras. Escribe, porque tal vez sea otra, porque tal vez es necesario en el fondo ser todas. Convertirse en nosotras. Y convertirse también en un nosotros. Para los poetas que intentábamos transformar la educación íntima y la historia del yo, encontrar otra sentimentalidad, preguntarnos qué decimos al decir te quiero o decir literatura, resultó decisivo la mirada de nuestras compañeras poetas y lo que podía aprenderse del feminismo. Los libros de Ángeles, de Teresa Gómez y de otras amigas de Granada. El futuro estaba por delante, en la vida privada y en el bien común de las plazas públicas. Acercarse a la experiencia fue mirar el paso del tiempo, por ejemplo, no solo en el cauce de un río heredado de los clásicos, sino en una cocina, mientras el agua traspasa el colador. 40 años después es inevitable que lea Soñar con bicicletas asaltado por la melancolía. Ángeles y yo nos casamos con personas que fumaban más de la cuenta. Nos casamos con sueños de carne y hueso
que durante un tiempo nos parecían al alcance de la mano. John Lennon recordaba que era normal ser propensos a la política y que la guerra se acaba si tú quieres. El futuro estaba en su sitio cuando se podía creer en la paz, en una Europa libre de imperialismos y defensora de los derechos humanos, en la realidad no falsificada de la historia y de los cuerpos, en el respeto a la dignidad de las mujeres y en una democracia donde la libertad fuese compatible con la igualdad y la fraternidad, no con poder tomarse cañas en un tiempo de confinamiento. Por otra parte, ahora, al hacer la cama, descubrimos en la sábana una vieja quemadura. Ahí sigue. Y una pregunta imposible anida en los labios. ¿Dónde me esperas? Es cierto, jamás un final histórico ha sido dulce. Son ganas de preguntarnos. Pero es que la capacidad de resistencia tiene menos que ver con el optimismo que con la melancolía y con el recuerdo de un tiempo en el que nuestra identidad se hizo inseparable de nuestras convicciones y de un futuro que estaba donde debía estar para que luchásemos por él. Con muchos años cumplidos, no hace falta ser optimistas para resistir. Uno no puede ocultar su edad ni renunciar a sus convicciones. Siempre, siempre el amor y la poesía. Ángel González me enseñó que hace falta aprender a perder para no darse por vencido. O como escribe Ángeles, cuando florece el corazón y descubres que ya eres otro, vuelves más que nunca a ser tú mismo. Todo esto está en Soñar con bicicletas, en el libro de Ángeles Mora. Si os parece, le voy a pedir a Ángeles que lea unos poemas. Yo voy a leer otros poemas de mi libro y después que cierre ella, que es la invitada hoy aquí en la librería Alberti, que yo estoy muy visto. Sí, yo creo que sí. Pues muchas gracias, Luis, por favor, por este texto tan maravilloso que has escrito sobre este libro. Gracias a la librería Alberti y a Lola por traernos y por traernos aquí, y gracias a todo el público presente. Es que estoy de lado. Bueno, sí, así está bien, sí. Bueno, voy ya al público, le estaba dando las gracias también a este público tan maravilloso que se ve por aquí, por todos lados. Voy a leer el poema que ha dicho Luis, que es un poema de la primera parte del libro, que se titula la primera parte, Mi vida secreta. Como el poema que voy a leer. Mi vida secreta, las chicas. Yo escribo este poema por mí, pero en realidad por todas. Y llevo una cita de Alejandra Pizarnik. ¿Y por qué hablaba como si el silencio fuera un muro? Yo tenía un cuaderno, tenía libros, una habitación propia arriba en el desván, solo para escribir lo que dentro me hería, solo para leer, abrir las puertas, clavarme las aristas, escarbar en la luz de aquellas páginas, desvelar sus misterios. Tímidamente luego fui bajando las escaleras. Las chicas nos sabíamos en el filo de la navaja, solas ante el peligro. Blanco muro de blanco silencio, hilo envolvente haciéndose madeja, vivos colores, vestidos estampados, dulces melenas. Y sin embargo, nada pudo nunca
traicionar mi camino, atravesar mi noche. Los senderos son muchos, pero el destino es uno, y corre entre peñascos y arboledas sin parar, como un río donde saltan los peces y las ondas murmuran. Nada puede impedir al pensamiento esa agua subterránea, anegar el silencio, bucear en lo oscuro, desgarrando los velos del engaño. La conciencia no tiene marcha atrás y el dolor va desnudo. Así rodó mi vida, mi historia y sus cuchillas afiladas, llevando siempre a cuestas el peso y los afanes de mi sexo, abriendo gritas en el muro de los días a golpes, hurtándole minutos a las horas. A veces pienso en el porqué de esta usura del tiempo, cuando tanto le gusta al tiempo fluir y derramarse sin descanso. Así rodó mi vida secreta, como ruedan los libros, los sueños, los cuadernos manchados de palabras robadas, letras que nos dicen lo que somos, lo que nos dejan ser. Muchas gracias. Voy a leer el poema que da título al libro, que como dice bien Luis, no es soñar con bicicletas, no es soñar con la infancia, sino que yo lo que soñaba con las bicicletas que no tenía. Quiero decir que es una metáfora de que yo, si mi vida ha consistido en buscar siempre la luz y la esperanza dentro de un mundo que parece que nos la niega. Soñar con bicicletas, buscar la luz, no mirar por los rotos donde el rencor oculta su negrura infinita. Yo, que no tuve bicicleta, soñé con bicicletas y lloré al despertar. La huella de aquel sueño me ayudará a cruzar con esperanza caminos prohibidos. Voy a leer un poema de esta primera parte, uno de los poemas breves que a mí me gusta, Lugar común. Tengo un beso guardado en la palma de mi mano, en mis ojos un árbol que desapareció, una casa, una higuera allá en el infinito, hoy son huecos desiertos que están llenos de mí. Al final de la vida volvemos al principio. Mi madre recordaba la fruta de su tierra, los regalos de un chico, golosinas de amor, cosas lejanas que no vuelven nunca, ni tampoco se van. De la segunda parte voy a leer un poema pequeñito que le dediqué a mi hija Cristina, que anda por ahí. Se titula Cactus. Dos pequeños cactus, rosa fuerte, amarillo, en mi estantería lucen firmes. Parecen vigilantes, enhiestos guardianes de las letras. Son capaces de herir, como la poesía. Y otro breve, quiero leer porque recuerda un encuentro que tuvimos en Granada en los años 80, un encuentro de poesía, al que vino Rafael Alberti, ya que estamos en la librería Rafael Alberti. Hicimos una visita a los poetas, una visita nocturna a la Alhambra, y este poemita recoge un poquito un recuerdo de aquella visita. Cosas que suceden allá arriba. Busqué en mis versos el aire de la Alhambra y brillando surgió desde el olvido aquella noche de luna en los estanques y en tus ojos. Años 80, Alberti recitando a Lorca entre arrayanes, murmullos de agua, tu voz roja en mi oído, altas torres guardando a los poetas. Qué bien,
pues yo voy a leer algún poema de este libro, 1 año y 3 meses. A Almudena le detectaron la enfermedad en septiembre de 2020, murió en noviembre del 21. La enfermedad murió 1 año, o sea, duró 1 año y 3 meses, y es lo que le da título al libro, ¿no? Yo lo que he intentado a lo largo de la enfermedad y después de la muerte es encontrarle un sentido a lo que me estaba pasando. Cuando las experiencias son tan radicales y te llevan al vacío, uno solo puede buscar el sentido de las cosas acudiendo a su vocación más profunda, a lo que lo define como persona, y en mi caso es la poesía. Lo que me define es la poesía, a lo que yo acudo cuando necesito preguntarme por mí y por mis relaciones con el mundo, con la vida, es a la poesía. Y además es que a la hora de escribir sobre la enfermedad de Almudena, quizá podía haber hecho una reflexión sobre lo que significa estar enfermo en una sociedad que durante muchos años ha apostado por el hedonismo, por el narcisismo, que ha ocultado nuestra vulnerabilidad, una sociedad que pone en peligro, por ejemplo, la salud pública, una sociedad que descuida los cuidados, en fin. Pero yo quise hacer un libro de poemas porque es lo que más me responde a mis propias preguntas, a las preguntas sobre mí, y porque la poesía siempre jugó una complicidad importante en nuestra historia. A Almudena le gustaba mucho la poesía, su padre era poeta, y de niña pues le leía poemas, y yo creo que se fijó en mí en un encuentro que se hizo en Berines en 1992, que organizaba la Universidad de Salamanca, el Ministerio, porque era poeta y le gustaba la poesía. Y después es verdad que en su propia narrativa la poesía ha ocupado un papel importante. Novelas suyas como El corazón helado responden a un verso de Antonio Machado, una de las dos Españas del arte, el corazón. Cuando reivindicaba a Galdós en sus episodios nacionales, lo que utilizaba es el maravilloso poema de Luis Cernuda, que le dedica En desolación de la quimera a Galdós, reivindicando la memoria histórica. Y en ese sentido pues me parecía que completar nuestra complicidad en la poesía es lo que me daba a mí la posibilidad de escribir este libro, ¿no? Donde, pues he ido contando lo que significa convivir con la enfermedad, y lo que significa comprender la muerte, y al final lo que significa pues comprender que es una fortuna haber compartido durante muchos años la vida en una historia de amor y haber tenido la posibilidad de cuidar a quien quieres en momentos difíciles, ¿no? Y pues leo algún poema del libro, por ejemplo este que se titula Lectores. Si ustedes comparten cama con alguien, pues sabrán que las horas del sueño no son exactamente iguales. En mi caso, yo suelo quedarme con facilidad dormido, pero me despierto muy pronto. Almudena tardaba mucho en dormirse, pero también tardaba mucho en despertarse. Y cuando se mete una preocupación por medio, pues estas manías se acentúan. Y en este poema, Lectores, pues quise a la anécdota sacarle un partido sobre la lectura, sobre el amor, hablando de la negociación de no protestar si alguien apaga la lámpara de su mesita de noche demasiado tarde o alguien la enciende demasiado pronto. Y hablar de la historia que habíamos compartido como lectores y como escritores. Lectores. También es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura.
Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia, mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegría en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. Leo un poema que se titula La Resistencia, que tiene que ver con Madrid y con un momento de la enfermedad donde las cosas se habían puesto muy, muy difíciles. Mi relación con Madrid tiene que ver con Rafael Alberti y con Teresa. Teresa, la sobrina de Rafael, cuidaba a 5 hijos y a los 2 amigos de Rafael que estábamos todo el día en su casa, que eran Benjamín y yo. Por eso decía Lola que a mí me dice mi Luisito, con todo el derecho. Bueno, pues vivir con Madrid, Rafael, fue, claro, conocer el Madrid de los años 80, pero fue también recorrer el Madrid de la Guerra Civil, con María Teresa León de la mano, de la resistencia contra el fascismo, de la alianza de intelectuales antifascistas. Y después, para mí Madrid, claro, fue Almudena, y con todos los episodios de Una guerra interminable que escribió Almudena, pues fue volver a la resistencia y a la memoria de Madrid. Escribí este poema una noche donde Almudena tuvo una crisis, tuvimos que ir a urgencias, la médica quería internarla y ella se negó a internarse. Quizá porque pensaba que si se quedaba en el hospital ya no salía y prefería morirse en casa. Y bueno, pues nos fuimos hacia casa, salimos en silla de ruedas, nos acercamos a un taxista y el taxista, cuando nos vio llegar con una enferma en silla de ruedas, puso una cara muy destemplada y muy antipática. Era una molestia de pronto abrir el maletero, ayudar a la enferma, llevar a una enferma que tardaba en doblar las rodillas y subirse al... Total, puso mala cara. La enfermedad, cuando yo digo que le da protagonismo a los cuidados, la verdad es que nos ennoblece hasta el punto donde nos cuidamos, y no tanto el que está bien y el enfermo, sino que el enfermo también cuida al que está bien. Muchas veces la esperanza y el optimismo no son reales y uno se calla sus miedos para no asustar a la enferma, pero la enferma también se calla sus miedos para no desanimar a quien la está cuidando. Y eso te hace comprender la vida con una sensibilidad distinta, hasta el punto de que, para evitar problemas, cuando el taxista se puso como un antipático, más que mandarlo a la mierda, yo le resté importancia y le dije, bueno, pues tendrá el hombre sus problemas, ¿para qué voy a pelearme con el hombre y crear una situación que le genere dificultad y tensión a Almudena? Es la historia de este poema que inevitablemente cuenta también la enfermedad y la esperanza y la apuesta por la vida como una forma de resistencia.
En este poema me traiciono un poco a mí mismo, porque yo soy de los que creen con Susan Sontag que no debemos de hablar de la enfermedad como si fuera una guerra. La enfermedad es otra cosa, y utilizar conceptos bélicos para hablar de la lucha contra el cáncer no me gusta nada. Hay que hablar de cuidados, y más que de... pero inevitablemente aquí me acordé del Madrid en el que estábamos viviendo y de los años de resistencia contra el fascismo, entre otras cosas porque la resistencia fue una palabra clave en toda la última parte de la literatura de Almudena. La resistencia. Una hermosa palabra que tantas veces llega hasta nosotros en manos de la historia. Es la razón del viento en casi todas tus novelas. La ciudad que resiste un bombardeo no pasarán las redes clandestinas que luchan contra el nazi, las huelgas generales, la rebeldía de la gente anónima en una dictadura. No has querido quedarte ingresada esta noche, así que regresamos al cuartel y el taxista no pone buena cara cuando nos acercamos en la silla de ruedas hasta su posición. El hospital, la cuesta, el maletero, la lentitud de tus rodillas al entrar en el coche asaltan su paciencia. Yo no se lo reprocho. No sabemos cuáles son sus batallas, mientras la historia cae resumida en nosotros y en tu mano que guardo entre las mías. Al regresar del frente, en la luna menguante se dibujan las palabras amor y resistencia. No saben de pólvora ni redes clandestinas. Con pocas fuerzas hoy, el cielo de Madrid nos mira triste. Una vez más, nos faltan aliados en las trincheras últimas de nuestros corazones. Y leo dos poemas escritos ya después de la muerte de Almudena. El primero se titula La muerte es sueño, y le voy a pedir a Ángeles que lea después Cinema Paraíso, porque yo estoy en este libro metiéndome en territorios difíciles, y ese es un poema donde habla también de la memoria y la presencia de lo ausente, ¿no? La muerte es sueño, es bueno, pues una historia que tiene que ver diálogo con la vida. Si Calderón escribió que la vida es sueño, a veces lo ausente está tan presente que lo que parece sueño es la muerte. Cuando se retiraban las bandejas y el avión era calma, bueno, porque además ya sabéis lo alegre que era a Almudena, le gustaba la vida tanto que le gustaba hasta la comida de los aviones, que ya es difícil celebrar la vida de los aviones. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? En nuestra vida. Cuando se retiraban las bandejas y el avión era calma, solías tú ponerme la cabeza en el hombro, cerrábamos los párpados y nos dejábamos llevar por un viaje de largo recorrido. Así me gusta imaginar la muerte ahora que estoy solo. Es condición del ser humano la despedida y el encuentro con lo desconocido. Reconocer la casa que se deja, la habitación que nos espera entre las fechas de los calendarios. La conciencia del tiempo no responde al dolor animal, ni siquiera al esfuerzo de vivir, sino a la soledad de saberse con vida. Hablo de una experiencia de la muerte de la que no querría despertarme. Al final era esto. Después de tantas vueltas me dijiste, todo resulta simple. Nunca tuvimos fe, pero teníamos palabras para darnos las gracias, para decir adiós, para ponerle nombre al no saber,
para observar las alas en la caída de la noche, para cerrar los ojos, tu cabeza en mi hombro, en un viaje infinito en el que sigo todavía. En este poema, Teresa, está también tu tío, porque recuerdo que una Navidad en un viaje yendo a Almería a ver a tu madre que estaba enferma, iba yo conduciendo, iba Rafael que se quedaba dormido en el coche y decía: la muerte debería ser esto, uno está viajando y de pronto se queda dormido y el coche sigue y nunca acaba y uno se muere tan tranquilo en un largo viaje. Y decía después, esto lo pienso cada vez que me subo en un avión, porque si yo me subo en un avión, me quedo dormido y ya no me despierto, pues el avión que siga. Bueno, eso también me lo aproveché. Y leo un último poema que es el que le da título al libro y que se titula 1 año y 3 meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro en las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por 2 las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Pues después de estos emocionantes poemas, después recordaré también yo la pérdida de Juan Carlos, pero primero voy a leer un poema. María Teresa León murió de Alzheimer. Pues yo tengo una hermana ahora con Alzheimer y está pasando por todo. Entonces le dediqué este poema viendo una foto suya, una fotografía, que se titula Cumpleaños sin memoria. Ya
sin ninguna coquetería, se ignora en el centro de la foto. La que fuera bella entre las bellas no se mira al espejo, no sabe que la peina. La que siempre dispuso el fluir de las cosas, la que reía, la que cantaba, la voz de la casa, voz perdida hoy entre los huecos de su memoria, viva en la mía. Ahí está, ausente en el centro de la foto, rodeada de sombras familiares, brillantes los ojos, como brilla el olvido contemplando las velas encendidas de la tarta. La última parte de mi libro está dedicada, se titula El largo adiós, está dedicada también a mi compañero, a Juan Carlos Rodríguez, que fue profesor de Luis García Montero y mío, y luego fue compañero de mi vida y también murió por eso, como decía Luis, que era un gran fumador, murió de cáncer también. El largo adiós, tituló El largo adiós porque a él le gustaba muchísimo la novela esta, El largo adiós de Raymond Chandler. La primera novela que me regaló cuando nos conocimos fue El largo adiós, que le llaman El Quijote de la novela negra. Y tiene una dedicatoria a Juan Carlos, que siempre tuvo en la mesilla de noche la novela de las cicatrices. Pero voy a leer. Yo, después de morir Juan Carlos, solamente escribí un poema así, caliente como Luis. Pues no podía escribir, pero escribí un poema que se titula Intimidades, que es el único que escribí en aquellos tiempos. Después ya más tarde escribí más, pero en el primer año poco. Este poema lleva una cita de Joan Manuel Serrat, y también en el interior del poema lleva una cita de Góngora. Juan Carlos era un apasionado de la poesía de Góngora, por eso lo he incluido aquí un verso de Góngora en medio del poema. Intimidades. Otras bocas vendrán a borrar nuestros besos. Joan Manuel Serrat. Encontré una quemadura en la colcha y tuve que acordarme de ti, mi amor, y de tus cigarrillos habanos. Luego me he visto en el espejo y no en el de tus ojos, en el espejo frío del tiempo que se va, mientras se nos acerca un mundo cada día más atroz. Mejor que no lo mires, ya en campos de zafiro, pase estrellas, bien te lo has merecido. Te apagaste de noche sin hacer ruido, como tu corazón cansado, pero con una luz en la mente y en los ojos que todavía me clava su llama deslumbrante, y lo hará siempre. Voy a leer Cinema Paradiso, que me ha pedido Luis. Lleva una cita de Emily Dickinson. Ah, si el cielo nos gustase tanto como nuestra vieja casa. Rostros que nos acompañaron con la belleza de la juventud, el fuego de la madurez, habitan la memoria. Su imagen siempre nos aparece limpia, ese instante de luz. Vuelven sus gestos, vuelven una vez y otra, y sonreímos. Pasa el tiempo y no ha pasado el tiempo, y marcan santo y seña sus nombres en las fiestas del recuerdo. Pero tú, que de pronto nos dejaste, tú, no sé cómo decírtelo, es que nunca te has ido. Cuántos rastros, señales han quedado día a día, noche a noche, encendidas, tanta luz despertando, anocheciendo en mí. Sin ella no soy yo,
tantos lazos, ¿cómo pueden borrarse? Cuanto era amor, cuanto se hizo dolor. Son tantos fotogramas nuestros, una larga película. Alguien cortó la escena del adiós, roto cliché que heló la madrugada, hasta que todo sea del todo pasto ya de las llamas, hasta que todo sea del todo cenizas que nos unan definitivamente. La película Cinema Paradiso es impresionante, yo siempre que la veo. Y voy a terminar con una pregunta, no, con un poema que se titula Preguntas, que también tiene que ver con mi relación con Juan Carlos. Preguntas. La vida, preguntas interminables que tantas veces crecieron en tu boca. ¿Naturaleza o historia? Por ejemplo, ¿es el niño el padre del hombre? ¿La mujer que olvidó Rousseau, que ignoró Freud? ¿Quién la detuvo ayer? ¿Quién la detiene ahora? Tan amante, tan lúcida, tan diaria, nadando río arriba, ¿quién puede detenerla ya? Hombre y mujer, mujer y hombre, traerán al fin juntos el viento fuerte, el agua brava que abrirá los valles. ¿Crecerán las semillas de otra historia? Vivir, ese maravilloso río de que gozamos, pesa más que su estrecho margen. La vida, respuestas vacilantes, malditas unas, memorables las otras, todas sin terminar, mirando hacia el mañana. Otra pregunta, ¿dónde me esperas? Gracias. Muchas gracias. Maravilla. Sí, la verdad es que dan ganas de quedarse aquí, ¿no? Todos nos hemos quedado en silencio. Aquí están, se quedan colgadas las voces de los poetas, de Ángeles Mora y de Luis García Montero, y también se queda colgando la militancia por la vida de Almudena. Y aquí estamos, y aquí vamos a seguir dando la lata y intentando encender cada mañana esa llama, ¿no? Porque es lo mejor que podemos hacer. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber venido. Muchísimas gracias, ha sido una tarde muy emocionante. Ángeles, Luis, muchísimas gracias. Emocionados que estamos. Y no sé si tendrán ganas de firmar libros. Luis viene de muchas correrías por ahí. Yo tengo ganas, pero vengo sin bolígrafo. Pues ahora con mucho gusto, claro que sí. Con el mismo orden, vamos a, si no llueve fuera, vamos a poner las mesas para que podáis firmar, Luis y Ángeles. Y con el mismo orden, con el mismo cuidado, con el mismo cariño por la librería y por los libros que se nos caen al suelo y se nos ordenan y todo esto, por favor, os agradecería eso, que hicierais otra vez la cola para esperar a que Luis y Ángeles os puedan firmar los libros. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos.